El sol se deslizaba detrás de las crestas de las llanuras de Wyoming, pintando el cielo abierto en tonos de oro y rojo sangre. El polvo se levantaba con cada paso de su caballo mientras Jacob Granger, un vaquero endurecido de unos 30 y tantos años, regresaba a su pequeño establo. Su vida era tranquila, su tierra modesta, y sus únicos compañeros eran un caballo leal llamado Dusty y un puñado de reses pastando en la hierba que se apagaba. Jacob no era un hombre de muchas palabras. La frontera lo había endurecido, inviernos largos, cercas rotas y noches solitarias forjaron su carácter. Aún así, bajo el polvo de sus botas y los callos de sus manos latía un corazón que recordaba las dulces enseñanzas de su madre. Hijo, la bondad no te cuesta nada, pero puede significarlo todo para alguien. Esa noche, mientras desmontaba y guiaba a Dusty hacia el establo, escuchó algo extraño. Un leve crujido al borde del bosque. Al principio pensó que podía ser un coyote perdido o un ciervo de paso. Pero luego oyó una respiración débil y trabajosa. Jacob se detuvo en seco, la mano apoyada en el revólver de su cadera, alerta. La frontera no perdonaba, y el peligro podía presentarse de muchas formas. Lo que encontró lo dejó helado. Acurrucado contra un arbusto marchito había un niño, delgado, de no más de 8 años, con el cabello oscuro como la noche y los ojos abiertos de miedo. Su pequeño cuerpo temblaba, con las costillas marcadas en su pecho desnudo. Jacob vio las claras señales de hambre y agotamiento. El niño era nativo, vestido con piel de gamuza raída, los labios agrietados y secos. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Los ojos del niño se desviaron hacia el arma de Jacob y luego regresaron a su rostro, como esperando un juicio final. Jacob se agachó lentamente, apoyando su sombrero en la rodilla y bajando la voz. Tranquilo, hijo. No he venido a hacerte daño. El niño no respondió, solo lo observaba, tambaleándose como si estuviera a punto de caer. Jacob suspiró, sacó de su alforja un pedazo de pan de maíz envuelto en tela, lo partió en dos y lo puso en el suelo, empujándolo hacia él. Anda. Come. Al principio, el niño dudó, la desconfianza marcada en su rostro. Pero el hambre ganó. Lo agarró de golpe y lo devoró con ansias, dejando caer las migajas por su pequeña camisa. Jacob le ofreció agua después, inclinando la cantimplora con cuidado para que no se atragantara. El vaquero lo observaba en silencio, con un extraño dolor llenándole el pecho. No tenía esposa, ni hijos, ni familia alguna. Pero ahí estaba aquel niño, solo, hambriento y asustado, sobreviviendo en un mundo sin piedad. Cuando por fin el pequeño se calmó, Jacob preguntó con suavidad. ¿Dónde está tu gente? El niño negó con la cabeza, sin hablar. Jacob no sabía si no entendía el inglés o simplemente eligió callar. Lo que sí vio fue el miedo, un miedo profundo, como si hubiera sido perseguido o expulsado de algún lugar. Jacob se incorporó y extendió su mano. Vamos, hijo. Te morirás aquí afuera. Vacilante, el niño finalmente extendió sus pequeños dedos y los entrelazó con la áspera palma de Jacob. El vaquero lo condujo al establo, preparó un lecho de heno en la esquina y lo cubrió con su abrigo de repuesto. No pasó mucho antes de que el niño se durmiera, su respiración más tranquila. Jacob permaneció despierto más tiempo, recostado contra el pesebre, mirando hacia las sombras. No tenía idea de quién era el niño, ni de qué problemas podían seguirlo. Pero al escuchar el silencio de la noche, murmuró para sí mismo. Creo que hice lo correcto. La mañana siguiente. El gallo cantó al amanecer y Jacob se ocupó de sus quehaceres. Casi esperaba que el niño desapareciera en el bosque al romper el día, pero cuando miró en el establo, seguía allí, sentado y observando con ojos curiosos. Jacob le dio más pan, un poco de leche y hasta una manzana de su pequeño alijo. El niño comió en silencio, mirando a Jacob como si intentara descifrar aquella extraña bondad. Jacob se tocó el sombrero y sonrió. Aquí estás a salvo, hijo. No temas. Fue entonces, al salir al patio, cuando los vio. Primero, solo sombras moviéndose en el límite del bosque. Después, más figuras. Luego, el destello de lanzas y rifles brillando con el sol naciente.
Uno por uno, hombres emergieron del bosque, altos, orgullosos, imponentes. Guerreros nativos, con los rostros pintados, plumas en el cabello y ojos tan afilados como los de un águila. El corazón de Jacob se detuvo. Avanzaban en silencio, formando dos largas filas que cubrían todo el campo. Jacob contó, mientras su respiración se aceleraba con cada número. 20. 50. 100. 200. Guerreros, en perfecta formación, frente a su establo. El peso del momento cayó sobre él de golpe. Comprendió enseguida, el niño era suyo. Y él, un vaquero solitario, lo había acogido. Por un segundo, la mano de Jacob se movió hacia su revólver. Pero se contuvo. Recordó el cuerpo frágil del niño, su hambre desesperada. Recordó las palabras de su madre. Y levantó lentamente las manos, abiertas, mostrando que no significaba daño alguno. Los guerreros permanecieron inmóviles. Entonces, de entre sus filas, avanzó un anciano. Su rostro estaba marcado por la sabiduría, su cabello plateado, sus ojos profundos como pozos de historia y dolor. Miró a Jacob, luego al establo. El niño apareció de repente en la puerta, aún envuelto en el abrigo grande de Jacob. Sus ojos se iluminaron al ver al anciano. Con un pequeño grito, corrió hacia él. Los guerreros se apartaron, dejándolo pasar. El anciano lo tomó entre sus brazos, estrechándolo con alivio. La emoción suavizó su rostro. Murmuró algo en su lengua nativa, con la voz quebrada de emoción. Luego miró a Jacob. Y lo que ocurrió después, Jacob jamás lo olvidaría. El anciano levantó la mano. Al unísono, 200 guerreros golpearon sus lanzas contra la tierra. El suelo tembló con el estruendo. Después, con una sola voz, lanzaron un grito, un clamor de respeto, gratitud y reconocimiento. La respiración de Jacob se cortó. Esperaba ira, castigo, quizá incluso la muerte. Pero en cambio, lo estaban honrando. El anciano se acercó, hablando en un inglés entrecortado. Tú, le diste de comer. Lo salvaste. Diste vida. Jacob tragó saliva, sin saber qué decir. Solo pudo asentir. El anciano puso su mano sobre el hombro de Jacob, firme y cálida. Luego hizo un gesto hacia los guerreros, que permanecieron alineados, un muro viviente de gratitud frente al humilde establo del vaquero. Y en ese momento, Jacob comprendió algo profundo. La bondad, por pequeña que fuera, se extendía mucho más de lo que podía imaginar. Un pedazo de pan. Un sorbo de agua. Un abrigo en una noche fría. No eran solo gestos, eran salvavidas. Eran puentes entre mundos divididos por el miedo y la desconfianza. El clímax. Los guerreros permanecieron hasta el mediodía, de pie como guardianes, como si quisieran mostrar al vaquero que su acto no había pasado desapercibido. El niño, ya seguro en los brazos de los suyos, seguía mirando hacia atrás a Jacob, con unos ojos llenos de gratitud demasiado profunda para expresarla en palabras. Cuando la tribu finalmente comenzó a retirarse, el anciano se detuvo una última vez. Miró a Jacob fijamente a los ojos y dijo: Tú tienes un hermano entre nosotros. Para siempre. Y con eso, desaparecieron en el bosque, dejando solo el eco de su presencia, el trueno de su respeto grabado en el corazón de Jacob. Jacob permaneció largo rato en el patio, con las manos temblorosas y el pecho lleno de emoción. No esperaba nada a cambio de su bondad, solo la tranquila satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero lo que recibió fue más de lo que podía imaginar: confianza, honor y la certeza de que la humanidad podía cruzar incluso las divisiones más profundas. Reflexión final. Años más tarde, cuando Jacob ya era mayor, solía recordar aquella noche. En el pueblo a veces murmuraban sobre aquel extraño día en que cientos de guerreros se formaron frente al establo de un vaquero solitario, pero Jacob casi nunca hablaba de ello. Para él, el recuerdo no era de orgullo ni de fama. Era el de un niño hambriento que le recordó que la compasión importa. Era el poder de un solo acto de humanidad para sanar viejas heridas y tender nuevos puentes. En noches tranquilas, sentado junto al fuego, Jacob murmuraba hacia las llamas:
La bondad no cuesta nada, pero puede significarlo todo para alguien. Y en algún lugar, más allá de las llanuras, le gustaba creer que aquel niño, ya convertido en hombre, aún recordaba al vaquero que una vez le compartió pan y abrigo. Porque a veces, la más pequeña bondad puede resonar más fuerte que los disparos, resistir los inviernos más duros y unir incluso a los mundos más divididos.